Ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Jorge Martínez, el director del EGM Ingenieros, y bueno, voy a moderar este panel de emprendimiento y talento para moldear el futuro, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a abordar el desarrollo del talento y el espíritu emprendedor en el sector aeroespacial. Vamos a discutir las habilidades necesarias para innovar en esta industria y así como las oportunidades para jóvenes emprendedores y profesionales que desean contribuir al avance de la tecnología aeroespacial. Y para ello, pues tenemos a Juan, Teresa y Óscar que se van a presentar ahora mismo. Entonces, bueno, Juan. Bueno, mi nombre es Juan Gasca, yo soy fundador y director de una agencia de diseño y transformación que básicamente ayudamos a las compañías a construir sus líneas de negocio. Al final, ese emprendimiento, innovación, emprendimiento son eufemismos, ¿no? Hoy en día, porque al final cada vez más se confunden, se diluyen las delgadas líneas, ¿no? Entre qué es emprendimiento e intraemprendimiento de las compañías. Y también tenemos un fuerte foco mucho en lo que es la formación y capacitación de personas, ¿no? Somos partner formativo de grandes compañías del IBEX en España y en técnicas y metodologías como Design Thinking, Agile y Lean Startup que están muy de moda, ¿no? Que al final básicamente lo que hacen es darnos un choque de realidad y hacernos ver que los modos de gestión tradicionales están fallando y cómo tenemos que trabajar a lo mejor más la experimentación, la exploración, la curiosidad, es decir, palancas justamente del nuevo talento que necesitamos las compañías, ¿no? Para fomentar y asociado mucho a los emprendedores, ¿no? Esa curiosidad y esa capacidad de actuación basados en la prueba y error, que como decía, se dice muchas veces, nunca de otra manera. O sea, al final hemos querido gestionar lo intangible y hoy en este entorno, digamos, de incertidumbre, en este entorno donde no sabemos hacia dónde vamos, pues estamos ahí, ¿no? Facilitado con este sector, hemos estado también haciendo proyectos. Yo soy ingeniero producto de formación y digamos que es un sector, todo lo que es la industria en general y más la industria espacial, tiene que abordar y afrontar estos elementos, ¿no? En el momento que los satélites eran hardware y al final el hardware tenía ciclos de TRL y ciclos de desarrollo muy largos, era una forma de trabajar. Ahora cuando mezclamos la digitalización, integramos piezas móviles, hablamos de satélites que están en órbitas más pequeñas, en recuperarlos, modifican las reglas del juego. Y ahí es donde tenemos un problema porque la gente está acostumbrada a pensar, definir, ejecutar y controlar con ciclos a 3-5 años, a 2 años, cuando ahora a lo mejor es que algo falla, algo cambia y tenemos que trabajar, si queremos competir en un entorno global, como está ocurriendo en la guerra espacial en China o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese entorno es un poco donde nosotros nos movemos y hemos hecho ya también soporte a algunas compañías del sector haciendo formaciones, proyectos, aplicando esa agilidad y Esa ese desarrollo. pivotación, ¿no? Dentro de las empresas, porque bueno, podemos efectivamente hablar de emprendimiento intra, que son las empresas que en realidad en el sector aeronáutico es verdad que se habla más de empresas más grandes. Luego podemos hablar a ver si hay empresas más pequeñas que aportan ese punto de innovación, de emprendimiento a las empresas grandes que no tienen esa capacidad por la estructura, ¿no? Por la rueda que sigue girando y que no se puede. Así Entonces es. ayudáis con esas pivotaciones de dentro para que sean más ágiles y más... Sí, y porque hoy también es, cuando digo los eufemismos, es la diferencia entre emprendedor e intraemprendedores es la misma, lo único es que la nómina que te pagan. Pero las compañías, si quieren reservar una frontera, si quieren afrontar nuevos retos, tienen que tener personas capaces de tener esa mentalidad de emprendedor, levantarse por la mañana y no tener un líder, un gestor que les diga qué hacer, sino que ellos se herramientan en el camino y también tenemos que las compañías que dotarles de espacios para que ellos puedan de alguna forma explorarlo. Es decir, ese es, digamos, el punto de encuentro, ¿no? Y lo que cambia es tener una nómina o no. Generar tu nómina que te la pague alguien, ¿no? Lo que es cuenta ajena, cuenta propia. Pero al final, a nivel de actuación, a nivel de talento, a nivel de capacidades, hay gente que está más preparada para montárselo por su cuenta, hay gente que prefiere la seguridad de un empleo, pero a nivel de actuación, hoy justamente por las compañías en la transformación, se tienen que trabajar ese talento interno que permita realmente explorar nuevas líneas y que no sea solamente trabajar en la gestión y el mantenimiento del negocio actual o de los productos que están en el momento actual, sino cómo exploramos nuevas líneas y cómo trabajamos con una mentalidad diferente, ¿no? Que es donde está la clave y donde para mí entra emprendimiento más que un set de prácticas, es esa mentalidad de gestión de incertidumbre, esa mentalidad de proposición constante, que al final el emprendedor, por necesidad a veces, y nuestra compañía de Emprendimiento Rural nos lo dirá, pues al final tiene que afrontarlo, ¿no? Y yo creo que el gran reto de las compañías es como esa mentalidad, conseguir desarrollarla en sus empleados para que tengan esa capacidad de competir, ¿no? Frente al entorno startup o emprendedores con más recursos, como están viniendo de otros países, donde al final realmente vienen ya con esa fuerza. Es decir, al final aquí pues nombrar al de siempre, ¿no? Con su carrera espacial.
Al final es una startup que está poniendo en jaque a los grandes players tradicionales. ¿Por qué? Por su forma de afrontar la forma de trabajar. No por tema de recursos ni por tema de talento técnico, ¿no? Sino es un tema más de mentalidad y de cómo afrontar realmente la situación. Y por terminar esta introducción, también compaginas con... ¿Eres profesor en el Instituto de Empresa? Sí, yo llevo en el IE 10 años, justamente yo siempre me jacto, no tengo un MBA y me dedico a darles collejas o cariño a los gestores y a enseñarles cómo crear nuevas empresas, ¿no? Y soy el profesor docente del área de emprendimiento e innovación y justamente entre hace 10 años cuando esto empresa, igual que otras cosas de negocio, pues dando cuenta que los managers y los líderes de futuro tienen que saber gestionar los negocios y construir nuevos negocios. Y los líderes de futuro tienen esa dualidad o esa dicotomía que tienen que saber de alguna forma interiorizar. Fenomenal. Muchas gracias, Juan. Óscar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que encantado de estar por aquí. Yo soy Óscar Codón, el director general de la Fundación Capgemini, primera y única entidad sin ánimo de lucro del grupo Capgemini a nivel mundial. Capgemini quizá es una empresa muy conocida ya a nivel mundial, una empresa de ingeniería e innovación con casi 400.000 empleados a nivel mundial, todo tipología multisector, abarcando el mundo IT al OT en prácticamente desde el este al oeste y del norte al sur. La Fundación Capgemini, en este caso, podríamos decir que va en una vía en paralelo a lo que es Capgemini. Trabaja con el gran reto de, a través de la innovación y la tecnología, reducir las brechas sociales existentes entre los diversos colectivos y muy específicamente los colectivos en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, tenemos muy claro que la innovación y la tecnología no solo no debe desacelerarse, sino que en muchos casos debe acelerarse. Para eso, digamos, es la labor y el trabajo que desarrolla Capgemini y otros, evidentemente todo lo que es los stakeholders alrededor de, pero desde la Fundación Capgemini donde ponemos el foco es en, por así decirlo, en el vagón de cola, en aquellas personas, en aquellos hombres y mujeres que desgraciadamente, porque no tengan las mismas posibilidades, porque no tengan la misma accesibilidad o oportunidades, su velocidad va más lento. Entonces, gráficamente, indudablemente a dos velocidades, estas distancias cada vez van siendo más grandes, donde poniendo el foco en acelerar a estos colectivos y enganchar el tren de cabecera con el tren de cola. Solo así consideraremos o conseguiremos reducir en este caso, bueno, pues las diferentes problemas que los hemos empezado ya a considerar casi normales, de soledad no deseada, problemas de sostenibilidad, problemas de movilidad geográfica entre personas, donde buscando soluciones innovadoras, exportando modelos que están desarrollando, que estamos desarrollando en un ámbito del mundo empresarial, trasladándolo al mundo social, sabemos, y su escalado es un garante en un porcentaje muy alto de éxito. Por lo tanto, ahí la innovación y, por supuesto, la tecnología es determinante para conseguir, porque si además no conseguimos equilibrar en estos colectivos, vamos a seguir potenciando la brecha digital, potenciando la brecha social, todas estas brechas que en los entornos, a veces nos pensamos que ocurren solamente en entornos territoriales diferentes. No, estamos hablando que una brecha como la soledad no deseada en una ciudad, en unas grandes ciudades, afecta en torno a un 25-30% de la población. Es decir, cualquiera de nosotros conoce hoy en día o tiene a su alrededor a muchas personas que se encuentran afectadas por estas problemáticas que parece que por ser silenciosas y no verlas no existen. Teresa, adelante. Muy bien, buenas tardes. Yo quiero agradecer la invitación para participar en este foro, porque la verdad es que me parece tremendamente interesante que tengamos la oportunidad de contar, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo desde FADEMUR y cuál es la relación que tenemos con el sector aeroespacial, que a priori que una organización de mujeres esté aquí pues puede parecer algo chocante. Bueno, yo empiezo explicando un poco lo que es FADEMUR. FADEMUR es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Somos una organización que acabamos de cumplir 20 años ya de
trayectoria impulsada por mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural y sobre todo que quieren seguir haciéndolo. Y para eso es para lo que trabajamos, para conseguir mejorar las oportunidades de las mujeres y dar respuesta a sus necesidades. Todo esto está íntimamente vinculado con un problema que ahora está en la agenda mediática y en la agenda política, afortunadamente, que es el despoblamiento, esa cohesión, ese equilibrio territorial, el modelo de país que queremos, ¿no? Pues nosotras hemos contribuido a ese debate a lo largo de estos 20 años, tratando de poner el foco en lo que nos dicen los datos al final. Y lo que nos dicen los datos es que cuando las mujeres no tenemos oportunidades, cuando todo se pone demasiado complicado, nos marchamos de los pueblos y los pueblos se masculinizan, envejecen y acaban desapareciendo. Con lo cual, si queremos tener una estructura territorial cohesionada, queremos que ese medio rural siga vertebrado, porque creemos que es lo mejor e incluso por interés, porque si no está vertebrado no está gestionado y ahí están, por ejemplo, los problemas de los grandes incendios forestales, ¿no?, con los que nos hemos encontrado, pues para eso lo que resulta imprescindible es que esos pueblos se mantengan vivos y, por lo tanto, el punto de inflexión es que las mujeres encontremos oportunidades para quedarnos. No queremos nada extraordinario y siempre lo decimos, lo que queremos es trabajar y vivir dignamente, nada extraordinario, queremos que los servicios públicos lleguen, por ejemplo, queremos que haya acceso a la vivienda, que el transporte funcione, que le demos una vuelta probablemente a cómo se prestan determinados servicios porque están diseñados con mentalidades a lo mejor de la década del 80, cuando existía otro volumen de población y otra distribución territorial y ahora pues no funcionan. Queremos que llegue Internet, que es imprescindible, está llegando afortunadamente, esa es una buena noticia. Tenemos más problemas de acceso a la vivienda que quejas porque Internet no llega y eso es señal de que algo bueno está pasando. Y por supuesto, para quedarnos las mujeres lo que queremos es independencia económica. Queremos ser dueñas de nuestra vida y tener autonomía y saber que bueno, pues podemos ser libres de elegir en un momento dado dónde queremos vivir y con quién o con quién no queremos hacerlo, ¿no? Y para eso, bueno, pues es para lo que trabaja FADEMUR. Nuestros ejes de trabajo son básicamente pues esa visibilización de la realidad, la interlocución con las distintas administraciones para que se case las necesidades con las respuestas que necesitamos desde el punto de vista de lo público y del desarrollo de políticas públicas. Y nuestro tercer gran eje de trabajo es la intervención, el desarrollo de proyectos y programas que dan respuesta pues a ese modelo de desarrollo rural en el que las mujeres son protagonistas y en el que se da respuesta pues a esas necesidades, ¿no?, que detectamos. Como decía, la primera de ellas es la independencia económica. En el mundo rural trabajar por cuenta ajena pues es bastante limitado. Las oportunidades son pocas y aquí estábamos hablando que vosotros tenéis experiencia directa, ¿no?, con el territorio. En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es emprender o visibilizar el trabajo, por ejemplo, que se estaba haciendo en las explotaciones agrarias y ganaderas, que es el gran sector económico que existe en el mundo rural. Y desde ese punto de vista, pues en FADEMUR lo que hacemos es desarrollar todos esos proyectos que mejoran la rentabilidad, mejoran la sostenibilidad, ayudan a las emprendedoras a poner en marcha sus negocios y aprovechamos todo tipo de oportunidades que detectamos. Y hace tiempo ya, en el 2021 yo creo que fue la primera vez que hicimos algún tipo de actividad vinculada con el pilotaje de drones aplicado a la agricultura y a la ganadería de precisión, y ahora hemos tenido la oportunidad de poner en marcha un proyecto maravilloso que se llama FADEMUR Vuela, que lo hemos podido poner en marcha gracias a la colaboración de IKEA, porque también somos una entidad declarada de utilidad pública y hacemos alianzas público-privadas con la captación, ¿no?, de diferentes recursos que permitan materializar pues todas estas o dar respuesta y llegar, ¿no?, a aprovechar todas estas oportunidades. Y FADEMUR Vuela pues nos ha permitido formar a casi 500 mujeres como pilotas de drones, directamente vinculadas con la agricultura y la ganadería de precisión y mujeres que estaban también desempleadas, que están encontrando una nueva oportunidad de negocio. Muy resumidísimo, eso es lo que hacemos. Pues yo veo ahí un buen match entre Óscar y Teresa, que podéis aliaros con la Fundación, seguramente os puede ayudar. Y no sé si ahora estáis en este colectivo que decías, ¿no?, minoría, que pueden
engancharse, pero veo ahí una colaboración que puede ser bastante estrecha. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pena. Bueno, pues vamos a empezar un poco entrando en materia y la gran pregunta yo creo que cuando hablamos de emprendimiento y talento en empresas pequeñas, grandes, es si la innovación en el emprendimiento se nace o se hace, ¿no? Entonces, ¿qué creéis, no? Seguramente hay que desarrollar a trabajadores para que sean más innovadores, pero ¿hay perfiles más concretos que se concreta o que vais a por ellos para impulsar ese emprendimiento, intraemprendimiento o en empresas más pequeñas? ¿Qué pensáis? Yo creo ya en la introducción de cultura. Y ante la pregunta si nace o se hace, yo creo que es un mix de ambas y la cuestión es si la estamos fomentando o la estamos destruyendo. Al final yo creo que el emprendimiento y el talento de innovación tiene que ver mucho con la curiosidad y la creatividad. Y está claro que siempre hay presuposición con todo el talento, ¿no? Es decir, ayer fue el Balón de Oro y al final ganó el mejor, pero no porque sea mejor porque sí, sino porque técnicamente se le ha formado en capacidades para que él sepa hacer lo que tiene que hacer y también se le ha envalentonado y se le ha predispuesto y al final llegan los que llegan. Pero todos hemos jugado al fútbol y todos hemos echado una pachanga. El tema es que si nos cohibimos y nunca jugamos, al final no podemos jugar a nada. Pero si quedamos cada lunes, si quedamos cada semana y de alguna forma nos ponemos, pues seremos más de lo que estamos. Entonces, ¿cuál es para mí el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo a nivel quizás de país? Es la parte de que hace tiempo salía un post en un blog que decía de por qué no se emprende en España. Porque mi hijo se pone a vender limonada y le digo, toma, anda, no me avergüences, toma €1 y vete a comprar chucherías. Entonces, claro, cuando al final la gente nace, pero encima le cortamos las alas y de alguna forma, incluso las compañías, a esos curiosos les decimos no pruebes, no experimentes, pues nos encontramos con ese cambio cultural que os decía, que estamos intentando todos trasladar, que es que hay que generar espacios y hay que realmente generar que la gente pruebe. Porque al final, esa predisposición habrá que ver y depende del talento. Y aquí con el número de empleados que decía el compañero Capgemini, pues al final tenemos de todo y a diferentes niveles, pero sobre todo está la parte de que todo el mundo puede dar un paso, pero al final hay que empoderarle y hay que darle esas capacidades técnicas, es decir, metodologías, herramientas, pero también hay que darles espacio. Lo que no puede ser es que al final la cultura del rendimiento, la cultura del ROI, la cultura de los beneficios de las compañías, lo que hace es cohibir y muchas veces el problema no está en que no sean técnicamente capaces, es decir, no sean buenos ingenieros, sino que si a un buen ingeniero le das un destornillador malo o le dices, oye, no toques el motor, pues da claro que no haremos nada. Pues esto es lo mismo, es decir, si no permitimos tocar, no permitimos jugar, pues al final es donde está ahí el punto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto, sobre todo a nivel cultural, que todavía tenemos muchos sesgos y mucho mochila de qué significa emprender, innovar y cómo queremos gestionar la innovación, cuando la innovación a veces es ingobernable. La podemos de alguna forma manejar, pero si la queremos restringir, ese es el cambio que está pasando en las cosas de negocio, que la creación precede a la gestión y que muchas veces los parámetros y las reglas de juego de la creación no son las de la gestión. Gestión empresarial y creación empresarial son dos guerras que colisionan entre ellas, que al final a veces son dos velocidades, como decía un poco Óscar, y tenemos que jugar con ellas, porque también hay que volverse locos. Hay momentos de innovación y momentos de explotación de la innovación. Entonces también tenemos que saber jugar un poco a algunos partidos más locos, si no es con metáfora, y partidos más tranquilos, ¿no? Perfecto. Entonces tú culturalmente piensas que el emprendimiento es negativo, ¿no? O sea, se tiene esa percepción de, uy, si alguien va a emprender, uy, no, ten cuidado, que vas a fracasar. Nos da miedo. Nos da miedo. De hecho, en emprender, lo que dices, yo siempre digo una anécdota cuando doy clase, ¿no? Y digo, a ver, yo que entiendo es porque la gente fracasa en emprendimiento y le dicen, tranquilo, ya encuentras trabajo. Oye, al final es como decirte, no, es que siempre no emprendes nunca más. Y sin embargo, cuando la gente, al final buscamos pareja, buscar pareja y tú la pareja toda la vida, pues esas historias de películas americanas de cuando tienes 15 años y te enamoras, sabemos que es mentira, al final es prueba y error. Y cuando rompes con una pareja te dice, no, tranquilo, siempre podrás vivir solo. No jodas, o sea, al final estamos empujando a la gente a decir, no, es que no pasa nada, la has cagado, encontrarás empleo. Entonces, pues tenemos un estigma que es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos realmente, que sí que es cierto que la gente nace y hay gente que nace con más predisposición, pero tanto a los que son predispuestos y nacen, como a los que a lo mejor hay que empoderarlos mucho más, estamos de alguna forma frenándolos, ¿no? Y la clave está en cómo no frenar y que al final cada uno encuentre, como decía un poco al final Teresa, su potencial, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que hacer, que de esas 500 pilotas, pues habrá algunas que sean más
digamos, de un perfil más óptimo, y habrá personas que a lo mejor tienen una carrera profesional y pueden llegar a liderar o a incluso formar a otras, ¿no? Es decir, generalmente el que llega formador es porque ya no solamente es capaz de hacerlo, sino de contar a otros cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí está un poco esa parte de los diferentes niveles que tenemos que saber gestionar. Muy bien. Y Óscar, ¿qué palancas usáis vosotros en vuestra organización para enganchar esos dos trenes, ¿no? Para reducir la diferencia? Totalmente de acuerdo con lo que Juan señalaba. Incluso incidiría más por cerrarle. Yo creo que todavía no tenemos culturalmente como sociedad en España integrado ese modelo. Es verdad que la aceleración con la que nos lo incorporemos, bueno, pues va a ser un garante para tener ese éxito. Y yo creo que se llevan haciendo durante años unos ejercicios muy importantes para atrayendo, digamos, modelos externos y tratando de customizarlos y adaptarlos también a un entorno, porque al final esto no es algo aterriza, suelta, pero desgraciadamente no hemos conseguido ni darle el tiempo suficiente ni la estabilidad que requiere. Entonces, si luego lo trasladamos, digamos, a un ámbito empresarial / entorno social, ocurre un poco muchas singularidades. Por ejemplo, en una empresa como Capgemini, en un entorno de 11.000 personas, sí que puedes tener la capacidad de crear clúster internos, generar modelos de interemprendimiento con un objetivo muy, muy importante, que es conseguir crear una cultura innovadora en todo tu ecosistema, en todas las personas. Ahora, alguien podrá decir, pero todos son innovadores, y si no es innovador, no es verdad. Indudablemente luego al final habrá personas que desarrollarán un conocimiento en una línea y desarrollarán una actividad, otras en otra, pero no es necesario que a veces el innovador sea el que genera un MVP y acabemos lanzando algo al espacio. A veces se puede ser innovador con algo súper sencillo y que tenga una visibilidad interna. Lo que también es muy importante en ese caso es conseguir visibilizar lo que se está haciendo bien y a las personas a las que están haciendo bien. Ese reconocimiento de que si tú estás haciendo algo bien, te lo visibilicemos, y a veces no es nada material. Muchas veces lo material cualquier persona lo coge, lo deja y lo tira. Y ahí es donde un poco incorporo la parte desde la fundación. Nosotros trabajamos muchísimo con estudiantes. ¿Para qué? Bueno, pues para potenciar talento y vocaciones STEAM. Y son dos cosas diferentes, porque tú puedes potenciar el talento y no necesariamente acabar en vocaciones STEAM. Indudablemente las vocaciones STEAM a día de hoy es un entorno laboral que podríamos decir más estable, donde puede haber un equilibrio laboral y personal, pero evidentemente tiene que haber talento en las humanidades, talento en las letras, y es necesario, porque además cada vez más trabajamos en ecosistemas multidisciplinares. Ese concepto que antes uno se dedicaba a una cosa y era así para toda la vida, o solo esto es una acción, cuando antiguamente se encargaban de diseñar aviones los ingenieros aeronáuticos, y no, perdona, la mecánica de fluidos la estudia y la desarrolla un ingeniero industrial igual para los vehículos, para los coches. Por lo tanto puede participar estos profesionales también, y cada vez más incorporas una. Por lo tanto ya empezaríamos a incorporar también otra capa de soft skills determinante. Ese chiste que siempre se decía de si un edificio se incendia, el número uno que se dedica a calcular por qué se ha incendiado y el resto a salir del edificio, bueno, pues necesitas líderes que digan lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y a veces, y todo esto lo que genera es un entorno, es un pozo dentro de una compañía que puede ser grande o que puede ser pequeña. Es verdad que ¿qué ocurre cuando una compañía es grande y apuesta por estas líneas? Bueno, pues que tienes quizá más espacios, pero también es menos rápido. Por lo tanto, tiene otros handicaps. Cuando eres más pequeño,
Lo que tienes que saber son tus virtudes y también saber muy claro, puedes tener capacidad de aliarte. A veces ya es imprescindible saber que uno solo llega rápido, pero no va a llegar lejos. Por lo tanto, si uno sabe hacer una cosa, analiza tu entorno y crea y genera colaboraciones con tu entorno para ir a un reto común. Entonces, es imprescindible que seamos innovadores, pero eso no significa que la innovación vaya a ser una I+D, por así decirlo. Es que si me permites, Oscar, puntualizar lo último tuyo, creo que confundimos innovación con invención. Hicimos con un paradigma de la revolución industrial que es algo nuevo. Tú me preguntas a la gente qué es innovación, te dice algo nuevo, algo diferente. ¿Por qué? O sea, a lo mejor lo más innovador es, como ha dicho la compañera, coger algo que ya está, un curso, llevarlo a un, como decías, un grupo de interés que esté al final de la cola y al final ponerlo en un entorno de contexto de necesidad, como es el campo agrario, y ya está. Y al final no hemos inventado nada, hemos ordenado y hemos hecho, como dicen los sajones, connecting the dots, conectarlos juntos para que realmente se genere el valor, pero no hace falta inventar en el sentido de algo nuevo, diferente, simplemente consolidar, de alguna forma, como decías tú, conectar y hacer esa red, ¿no? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Si es que además ahora se utiliza mucho la palabra retroinnovación, ¿no? Que es mirar al pasado lo que se hacía, utilizar la tecnología y ver cómo podemos optimizar esa manera de hacer, y particularmente en el sector agrario, pues es algo que se está haciendo mucho porque, bueno, entre otras cosas, pues a lo mejor nos hemos cansado de ver productos que están perfectamente por fuera, maravillosos y que dicen cómeme, y que a lo mejor ya no tienen el sabor de antes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes para poder llegar ahí? En el medio rural, yendo un poco a mayores de si la innovación nace o se hace, unas veces nace, muchas veces se hace por obligación y por lo que necesidad. resulta, claro, por necesidad. Y lo que resulta imprescindible y lo que nosotras hemos detectado es que el acompañamiento es fundamental. El acompañamiento y las alianzas que te encuentras por el camino, porque es que si no existen todas esas conexiones, al final es muy difícil. A ver, estamos hablando de que el territorio rural es el 85% del territorio de este país, donde vive más o menos el 20% de la población. Pues si hablamos de mujeres, alrededor de casi 4 millones de mujeres. Es un número muy importante, pero muy dispersas y muchas veces en lugares muy pequeños donde resulta difícil acceder también a la información, ¿no? y al acompañamiento. Y emprender también es muy complicado, en determinados momentos pues bueno, surgen muchas dudas, muchos tropiezos. Y necesitas pues acceder a otro tipo de, ya no solamente un asesoramiento para organizar una capacitación concreta sobre cómo mejorar el uso de las redes sociales, por ejemplo, que es algo que nos piden mucho, sino un intercambio de opiniones, ¿no? Entre iguales, una red en la que puedas participar y que te dé esa cobertura, esa mentorización, que ahorre también en muchas ocasiones pues los tropiezos por los que una ha pasado. A nosotras nos encanta, cada vez que organizamos reuniones con emprendedoras, nos encanta compartir los éxitos porque los disfrutamos y nos sentimos todas partícipes, pero creemos que también es importante compartir los tropiezos, porque no pasa nada, porque no va a ser el último, o sea, y además cuando los compartes estás ahorrándole también probablemente a muchas recorrer ese camino, ¿no? Entonces esa parte creemos que es importante, y es importante también a la hora de facilitar esos emprendimientos, y vuelvo a Fademur Vuela, pues las alianzas o las personas que te encuentras en el camino, pues poder encontrar, por ejemplo, en nuestro caso, a financiadores que permitan que esos cursos lleguen al territorio, pues IKEA, una empresa que esté dispuesta a hacer o a adaptar esa formación con esos cursos y que aún encima tenga la sensibilidad del sector agrario. Nosotras hemos tenido una suerte increíble y siempre lo decimos, porque por azares de la vida, cuando estábamos soñando el proyecto que íbamos a hacer, coincidimos con Lara, de la CEO de Pirineos Drone, que además entendía perfectamente de lo que estábamos hablando, porque es de un pueblo pequeñísimo y su familia tiene ganadería y utilizaba los drones para eso, y además ya tenía empezada a desarrollar la formación, con lo cual articular todo pues fue mucho más sencillo para facilitar, ¿no?, que toda esa tecnología se pudiera acercar a muchas mujeres que tampoco están familiarizadas
relacionadas con el lenguaje aeronáutico, porque no es un lenguaje de uso común, por así decirlo, ¿no? Entonces, tener en cuenta la situación de la que partimos para poder realizar ese acompañamiento, esa formación con éxito, pues al final el resultado es que el curso lo terminan muchísimas mujeres, que hemos hecho una primera encuesta, están empezando a llegarnos los datos, pero más o menos el 60% lo estaban utilizando en sus explotaciones para mejorar su rentabilidad, la sostenibilidad y por lo tanto pues optimizar, ¿no?, el uso de inputs y tener un mejor rendimiento económico, pero teníamos ya más de un 10% de mujeres que habían accedido a un mercado laboral que se está abriendo ahora mismo en el mundo rural, que es inmenso, que va a ofrecer muchísimas posibilidades porque estamos empezando todavía ahora y que ya se han incorporado. Y al final todo eso es la suma, como bien decías, ¿no?, de muchos factores en los que ese acompañamiento y esas alianzas, pues en nuestro caso son imprescindibles. Aquí te acercas, pues hay un montón de lanzaderas y de recursos que te pueden echar un cable cuando vives, bueno, pues en un pueblo a lo mejor de 300 habitantes que tampoco tiene muy buenas conexiones con la capital de provincia o en la cabecera de comarca tampoco hay tantos recursos, pues eso es lo verdaderamente determinante, por lo menos en nuestra experiencia eso es lo que resulta determinante. Muchas gracias, Teresa. Por enfocar un poco el tiro ahora en el sector más joven, que también el foro está dedicado a pues este sector de la población que acaba de terminar la carrera, no tiene experiencia. Es verdad que se dice mucho que la gente cuando termina la carrera se quiere comer el mundo, ¿no? Tiene muchas ideas y, bueno, pues por nosotros ya tenemos una experiencia, cuando empiezas en las grandes empresas te van no comiendo, sino esas ganas se van disminuyendo, ¿no? Yo creo que es un potencial que las empresas deben usar, ¿no? Esas ganas que tienen los jóvenes de innovar, de darle la vuelta a las cosas. Entonces, quiero saber, por vuestro lado, ¿qué oportunidades podrían tener los jóvenes ahora mismo en innovación y que no se sientan que entrar a una empresa y que les machacan esa innovación y dicen, no, tú ponte aquí a hacer tu cálculo de estructuras y no hay otra forma de hacerlo y tal? O sea, ¿cómo orientaríais vosotros a una persona que acaba de terminar la carrera, que tiene esas ganas y que no se las machaquen, ¿no? O sea, que sea, como dices, un empleo sostenible, que sea un crecimiento sostenible, que no sea parte de ese vagón, ¿no?, que no se quede atrás. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que la etapa educativa / profesional de cualquiera de nosotros no debe estar tan marcada. Es decir, yo he estado en muchísimas reuniones y conversaciones, y seguro que vosotros también, en el que si unimos los colegios, universidades y empresas, cada uno se echa un poco la bulla al otro. Es que no me formas, es que no los traes, es que... No, esto es al final un tren de vida en el que todos debemos estar lo más coordinados posibles, todos debemos... por lo tanto, yo creo que el emprendimiento, la creatividad, la innovación, el pensamiento creativo debe trabajarse desde los primeros años. Al principio tú decías, ¿se nace o se hace? Yo creo que todo se hace. Alguien nace con algo súper, pero no podemos cargarle al nacimiento con tantas cosas. Todo se hace con un entorno. A veces no el entorno más propicio es el que te genera ser innovador. Hay muchísimos grandes creadores que vienen de situaciones súper complicadas y que precisamente esos espacios de vida les ha dado pie y su manera de transformarlo es de esa forma. Por lo tanto, yo creo que cuanto más adelantemos los procesos de creación, esos chicos y chicas en edades escolares ya lo tendrán y lo demandarán, y será una cultura que al final será imparable. ¿Por qué será imparable? Porque ellos empezarán a seleccionar si la empresa lo hace o no. Es decir, se invertirá en un momento determinado si es la empresa el que me selecciona o yo selecciono a esa empresa, porque el propósito de esa empresa tiene el ADN que yo considero que debe tenerlo. Es verdad, y
no me quiero hacer tampoco equivocaciones, hay determinados sectores en el que no hay esa elección, pero sectores como el aeroespacial, sectores como el tecnológico, en el que a día de hoy viven una buena situación profesional, son los propios empleados, desde edades tempranas incluso, y a mí también me gustaría no poner el foco en que son la gente joven solamente los innovadores. Yo eso destaco que esto es un proceso, es como si fuera una maratón en la que tú puedes ser innovador y tienes que estar trabajando, y tienes que estar reciclándote, el upskilling, el reskilling, para seguir siendo. Por eso también es muy importante incorporar a esta gente joven con profesionales de edades ya más avanzadas para que haya una transferencia de conocimiento de los mayores. A veces a mí me gusta decir que unos se piensan que saben mucho y no saben tanto, y otros se creen que ya no saben nada y siguen sabiendo mucho, pero tú, en la medida en lo que los integres y crees esos equipos multidisciplinares, se va a generar un caldo de trabajo muchísimo más potente, que servirá en unos momentos para ser más creativo, para generar innovaciones, si el momento también lo requiere. Hay otros momentos del año en el que, bueno, pues no se puede estar todo ese tiempo, pero cuando tú tienes esos equipos, eso es imparable. Eso ya es imparable. Sí, estoy de acuerdo. Y Juan, yo creo que ayudas, ¿no?, en las empresas a mantener esa chispa de innovación. Se intenta. Pero a veces el rendimiento económico se come todo y es complicado, ¿no? Porque a veces hay buenos deseos, pero cuando llegan las vacas flacas, pues todo el mundo empieza a recortar, y antes era el diseño de la marca y ahora es la innovación el primero que sufre recortes, ¿no? Pero aparte de eso, yo sumaría que aunque ayudamos, realmente a veces lo que ayudamos no es a que se genere, sino siempre a que se haga correctamente. Porque hoy yo creo que, sumando a lo que decía Óscar, lo que estamos viendo y lo que yo le diría a cualquiera, tanto al empleador como al empleado, es que no hay otra manera. Y yo creo que empresas, y por eso, como comentaba Óscar, desde Capgemini, con su volumen y sus enfoques técnicos, está demostrando que es que saben que no hay otra manera. O sea, el empleador que no entienda que tiene que dar manga ancha a esa gente joven para que sean irreverentes y plantear status quo de su modelo de negocio, pues está perdido. Es que a lo mejor en 5 años no está aquí. Y el joven que sale ahora y no de alguna forma planifica o intenta enjuiciar lo que están haciendo las empresas, pues tampoco es útil, y al final él mismo va a caer sobre la tumba, ¿no? Porque cuando habléis un poco de la necesidad, digamos aquí emprendimiento rural, pero yo creo que hay una necesidad muy gorda. De hecho, parte que se habla tanto de emprendimiento y tanto de esas instituciones públicas, no es una cuestión de un tema baladí. Es que realmente se está demostrando que, vale, en aeroespacial posiblemente, como decía Óscar, está muy bien, pero hay muchas carreras que es que no tienen salida. Y es que la única salida va a ser la empleabilidad propia. Va a ser realmente, incluso en las ciudades va a ocurrir el mismo entorno de ciudad. Es decir, si hablabas de la soledad en ciudades y hablabas del emprendimiento rural, es que realmente muchos problemas se encuentran dentro de las grandes ciudades rodeados de gente, pero solos, y la única salida para conseguir un sueldo digno o para ellos incluso emplearse va a ser ponerse por su cuenta, y no queda otra. Porque al final estamos en un punto de cambio donde realmente no salen los números, no tenemos que competir, incluso a veces también es una oportunidad, es decir, o tienes la oportunidad, como dice Óscar, de elegir y sumarte a una gran compañía donde te den banda ancha, o si tú replanteas y no te acogen, tienes la capacidad de plantarles cara. Y eso es lo interesante, que también está dando pie a nuevos modelos, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del Venture Corporate, del Venture Builder. Hoy realmente las compañías se dan cuenta que el problema de las compañías y las personas es que también el cambio cultural no solamente está en la sociedad, sino también está un poco en el staff y en algunos momentos. Si tienes directivos que al final tienen que mantener su familia y su salario, pues entonces realmente lo que hacen es tomar decisiones basadas en rendimiento y basadas en mantenimiento. Muchas veces eso, vinculado a la complejidad de los procesos actuales de grandes compañías, lo que está haciendo es que realmente es mejor coger a una persona joven, darle espacio, montarlo enfrente y montar algo diferente. Porque si tengo que cambiar yo la compañía, el cambio cuesta más que la creación desde cero, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto en que están juntando el hambre con las ganas de comer. Yo creo que a nivel de empleadores, es decir, ya empieza a haber una conciencia que se puede ver en todo nuestro IBEX y derivadas, en pymes sobre todo de gran volumen, yo diría por encima de 100 millones de euros. La cuestión es cómo bajamos hacia esas pymes, que es una estrategia empresarial, a que sean conscientes de que no esperes que vengan formados y a ejecutar, sino que ojalá vengan inquietos y a proponer, y que tú estés abierto, o si no, no existirás. Y a esa gente sale un poco que todavía hay mucha
parte, lo que decía del aprendizaje, estoy de acuerdo con Óscar, porque mucha gente de esa facultad que dice, no, yo me he formado como ingeniero y yo voy a aplicar lo que he estudiado en la carrera. No, perdona, pero no. O sea, ahora de repente, acaba de salir el año pasado, ha salido el IA, están metiendo el IA por poner algo, en el aeroespacial y sigue aprendiendo, porque si no estás fuera del mercado laboral y lo siento mucho, por mucho que tengas una ingeniería, a lo mejor dentro de 2 años no significa nada, ¿no? Entonces, ese es el talento emprendedor muchas veces, esa es la curiosidad que decía yo al inicio de mi intervención, ¿no? Es decir, Alfonso Cornellá, que es un referente de innovación en España y es un gran amigo, lo dice, es decir, el futuro es la curiosidad y eso es lo que tenemos que fomentar y ahí me alineo un poco con lo que dice Óscar de que no está en las empresas, no está en la universidad, no está en el colegio, en todos lados, incluso en las familias y los padres. Como decía yo, que estamos capaz, nuestra cultura capa, la experimentación, el probar, el experimentar, implica curiosidad, que muchas veces nos damos cuenta de cómo la cortamos sin darnos cuenta, simplemente porque pequeños comentarios, igual que se habla mucho, con perdón, ahora hay mucho con el machismo, con la igualdad, es decir, muchas veces el innovador pasa un poco lo mismo, es el denostado y es el raro, entonces ahora es decir, hay que integrarlo y hay que darle cabida, ¿no? De hecho decía Tim Brown, que es el CEO de IDEO, un gran estudio industrial, decía que quién es el innovador. El innovador es que hace 10 años era el de ingeniería que preguntaba por marketing, era el de marketing que bajaba abajo a entender al ingeniero, era el raro, era el tío, ¿qué te importa eso? ¿Qué te importa lo al lado? Porque somos tayloristas, guerra de silos. Y hoy cuando hablas de colaboración y hablamos de redes, es que el innovador es el que habla diferentes lenguajes. Entonces yo soy ingeniero, pero sé de marketing, porque tengo que hacer el producto, pero tengo que ayudar a venderlo. Pero es el que vende y tiene que bajar a entender realmente cómo se construye, porque si no, ¿qué estás vendiendo? O sea, ¿qué estamos haciendo como organización, no? Y ahí esa parte del aprendizaje continuo que comentaba Óscar va a ser fundamental como una cualidad de ese talento, porque realmente al final no vamos a terminar nunca y tenemos que ser, como decían un poco los compañeros, transversales, ¿no? y conectores. Y eso implica desde el respeto y el entendimiento de los demás, qué hace el de enfrente. Y vas a aprender muchas veces esa parte. ¿Qué hace mi compañero al lado? ¿Qué hace mi baranda al lado? ¿Qué hace del pueblo al lado? Es decir, muchas veces para mí esos son unos principios que nos gusta trabajar las compañías o a veces mantenerlo, porque a veces lo perdemos por el día a día. Porque si hago esto y me flagelas porque parece que no estoy trabajando, porque a veces parece que palabras muy sajonas, ¿no? El networking, o pues están como denostados y es como decir, no, es que ir a un evento de networking o poner posits no es trabajar es igual estar ante un ordenador y también no hay que volverse locos porque parece que en LinkedIn eres un loser, no un perdedor si no estás poniendo posits de los cristales y estando con gente, ¿no? Entonces cuidado, que como decía una amiga, el networking me va a matar, entonces sí que te voy a hacer redes, pero también si haces todo networking y al final no haces nada, pues también es un poco mal. Entonces creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Y cómo conseguimos maridar eso. Pero, como dice Óscar y lo representa con una compañía de 400.000 personas, ¿has dicho? 400.000 ya. Más consciente, está mostrando Óscar como alter ego de esa gran compañía. Al final no hay otra manera, ¿no, Óscar? Bueno, pero es que yo creo que hay que entender que también hay que hacer un equilibrio. O sea, yo creo que es muy importante cuando hablamos de emprendimiento. A veces yo lo traslado un poco en mi vida profesional inicial. Yo soy arquitecto de formación y como arquitecto cuando acaba la carrera lo primero que quiere hacer es tener su propio estudio. Y su primer edificio con su firma. Correcto, por lo tanto el emprendimiento ya lo tienes ahí. Quizá en aquel momento no existía tanto la palabra emprendimiento, sino que eras autónomo, tenías tu estudio, pero evidentemente no te daba para vivir y entonces trabajabas con otros estudios o colaborabas, entonces ibas creando una serie de redes con unos, con otros, te aliabas en un momento determinado. Por lo tanto, yo creo que el emprendimiento es verdad que se ha unido, hemos empezado a utilizar más esa palabra en el momento en el que vienen un poco todo el mundo de las startups y todo lo que se traslada de Estados Unidos, fundamentalmente, donde hay unas grandísimas experiencias, donde culturalmente está asumido que no pasa nada porque te equivoques. Y una, ¿no? 2, 3, correcto. Entonces, por eso yo decía al inicio que necesitamos todavía hacer un recorrido, que ese recorrido lo podemos acelerar para que los aprendizajes sean lo más rápidos posible. Decíais, oye, si alguien ya se ha equivocado, compartámoslo, veamos. ¿Para qué? Para que al final... Pero yo creo que hay un equilibrio y las empresas también lo están viendo cada vez más. Las empresas que efectivamente
yo dirijo una entidad sin ánimo de lucro, pero cuando ves una empresa, evidentemente no quiere tener pérdidas. Ninguna empresa conozco a día de hoy que quiera tener pérdidas, pero sin embargo sí que son conscientes que necesitan un entorno innovador. Entonces cada vez más empiezan a crear pequeños spin-off dentro de su propia empresa, que de alguna manera sacas de tu cuenta de resultados operativa y que generas ese caldo de cultivo que además se relaciona con una red similares, porque yo insistía, la velocidad de la toma de decisiones. Antes, cuando tú hacías algo con una cierta innovación, lo que buscabas era, no lo lanzabas al mercado prácticamente hasta que no estaba perfecto. La tecnología eso lo ha cambiado radicalmente. Nadie lanza ya algo al mercado perfecto. Tú sabes que lo lanzas en un 50%, 40%, que es en el momento en el que se desarrolla, cómo se va a retroalimentar, y a partir de ahí ves si tiene o no tiene sentido. Si no, lo apartas, ese crecimiento, esa experiencia me ha servido y voy, pero ya tengo esa red, ¿vale? Eso es lo determinante, eso es lo realmente difícil. Yo creo que en España cada vez hay mayor cultura, sin duda necesitamos seguir trabajándola, sin duda también se necesitan crear una serie de, por así decirlo, de mochilas que no condicione, pero sí que facilite, de colaboraciones público-privadas que permitan, bueno, pues que cuando ocurren esos errores, que al final son lógicos en todo aprendizaje, la caída no sea tan fuerte y te ayude de alguna manera a levantarte más fuerte de lo que te has caído. De hecho, con esa parte que dice Oscar, cuando digo la parte de comportamientos e innovación que tenemos que evitar, cuando hablas de esa caída, de ese fallo, relacionamos mucho un fallo con un fracaso. Es decir, ¿por qué? Un fracaso es que rendirte. Si tú tienes un fallo ¿qué es? Un aprendizaje. Entonces, lo que difere para mí de la cultura emprendedora es quién se rinde y quién no, ¿no? Que ahí es donde está un poco la parte de lo que decías de se hace, ¿no? Entonces, claro, cuando yo quería decir, y comparado con otros elementos culturales que está trabajando en quitar esos comportamientos, es decir, daros cuenta de que muchas veces, de alguna forma, cuando alguien falla, ¿no? Cuando alguien cierra su empresa, cuando alguien hace un proyecto fallido, se trata como un fracasado. No decimos fracasado porque es feo, pero poco más que le das la espalda, le das un abrazo y parece que es su funeral. Y dices, no, eso es un microcomportamiento, es decir, estamos ahí demostrando la innovación, porque al final realmente el que innova, en vez de celebrarlo, decir, hostia, lo hiciste bien, le vas a echar una cerveza si no pasa nada. Casi que le das el pésame, ¿no? Y dices, hostia, entonces estás tú metiendo el concepto fracaso a través de un microgesto que hace que el que está, como decías tú, en vez de premiar a los que lo han intentado, pues dices, no, yo quiero pasar esa vergüenza. Entonces, claro, tú sí puedes abrazarte a un empleado o un emprendedor, puedes decirle que lo ha hecho mal, no pasa nada, y darle cariño, no te das cuenta, pero es un comportamiento totalmente en contra de fomentar el emprendimiento de innovación. Porque al final celebremos que por ahí no hay que ir, y sabemos lo que no hay que hacer. Entonces, eso es de celebrar, no es de intentar compensar o dar cariño, ¿no? Esos microcomportamientos no nos damos cuenta, pero aparecen, ya sean por gestos, por palabras, y es un poco lo que a mí es lo que dice, estamos cambiando y creo que cada vez más sí que hay elementos y entidades y personas, pero sí que tenemos que todavía darle mucho más impulso y más conscientes, ¿no? Por darle un vuelco al entorno rural, lo que decías, Juan, es verdad que hombre, hay que fallar, pero es verdad que en el entorno rural ya son personas que son autónomos, que llevan su propio negocio y la verdad, o sea, no tienen ese lujo de fallar, porque si fallan es que pierden su negocio, pierden su casa. Entonces, también un poco para dar ese enfoque rural y para los jóvenes, volviendo un poco a los jóvenes, ¿qué oportunidades hay ahora en el entorno rural para jóvenes que o bien ya están allí o que hay esa vuelta al entorno rural, que yo creo que hay muchas más oportunidades porque hay más necesidades, ¿no? Yo siempre pienso que cuanta más necesidad, eso cultiva el emprendimiento, pues como siempre ha pasado en todas las guerras y en todo, que hay un boom de innovación porque hay esa necesidad y tal. En el entorno rural, que hay también esa necesidad de mejorar producción, bajar los costes, etcétera. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes ahora? Todas. Yo, bueno, la experiencia que tenemos es que ahora mismo lo más innovador y lo más rompedor, o de las experiencias más innovadoras que conocemos, se están poniendo en marcha en el mundo rural y en muchas ocasiones las están poniendo en marcha mujeres. Durante demasiado tiempo a la gente joven se le convenció de que el futuro pasaba por estudiar y por marcharse.
porque en su pueblo no iba a haber oportunidades. Y claro, el día a día te lleva por una deriva en la que te das cuenta de que tú estudias, te marchas, te vas a vivir a una ciudad en la que pasas buena parte del tiempo pues en el transporte público para llegar a tu puesto de trabajo, que en muchas ocasiones tu puesto de trabajo no tiene nada que ver con lo que has estudiado, que eso que nos dicen de la calidad de vida, en fin, es algo muy relativo y que en muchas ocasiones pues hay gente que se lo está planteando, y cada vez más hay gente joven que está retornando a sus pueblos, después de una experiencia de trabajo importante. Y en muchas ocasiones se emprenden con actividades que están directamente vinculadas con lo que estudiaron, en muchas ocasiones con las actividades que desarrollaba su familia, y en otras ocasiones en algo absolutamente nuevo, pero que han visto que eso es una oportunidad y la han detectado en el territorio. Y yo qué sé, tenemos compañeras que habían estado, por ejemplo, en alguna multinacional española vinculada con el textil, que ahora está haciendo unos aceites espectaculares con un diseño que es importante también, que entra por los ojos y tremendamente bien posicionado, ¿no? Entonces es un cambio. Han aprovechado toda esa parte de conocimiento, no directamente vinculado con la producción, por ejemplo, en este caso, pero sí con la comercialización, con el marketing, con las redes, con cómo colocar los productos en el mercado, y se están diferenciando claramente. Y ese es un ejemplo, pero tenemos muchísimos. Y lo que también detectamos es que lo que es fundamental es el diálogo intergeneracional. El mundo rural está muy envejecido y es evidente, y necesitamos que fluya ese diálogo entre lo que se hace y cómo se hace, para vincularlo con esa retroinnovación, ¿no?, de la que hablábamos, con esos jóvenes que quieren quedarse o que quieren regresar a su pueblo y poner en marcha esos proyectos novedosos. Y la verdad es que, insisto, en todo ese camino las redes son importantes, y ahí yo cuento la experiencia de FADEMUR como organización que tiene presencia en prácticamente todo el territorio. Ahora mismo en FADEMUR participan unas 56.000 mujeres. Muchas de ellas además son activistas, porque es que están trabajando en su día a día, ¿no?, para quedarse en sus pueblos. Y esa red, si algo demuestra también, es una capacidad de innovación social importante a la hora de detectar esas oportunidades. Pues yo qué sé, ahora estamos hablando de las energías renovables, es que el territorio lo tenemos en el rural, lo que necesitamos es que sea gente de allí o gente que se quiera instalar allí la que lo vea, la que lo pruebe, la que se instale, la que lo desarrolle, todo lo que tiene que ver con el mundo de los drones, desde el mantenimiento de las placas hasta la agricultura de precisión, pasando por la fotogrametría, en fin, todas esas nuevas oportunidades que se están abriendo, que en muchas ocasiones no tienen una relación directa con lo que has estudiado, sino que te tienes que ir formando y reinventando a lo largo de la vida. Ahora mismo en el mundo rural es un mundo abierto para absolutamente todo, en el que hay unas dinámicas que se están impulsando también para regenerar socialmente los territorios, para revitalizarlos, para volver a reconectar esas redes, ¿no?, y esas personas que están allí, que están resultando de lo más interesante. Yo sí me gustaría, al hilo justo lo que señalabas, de ese trabajo intergeneracional, a mí me gustaría ahí poner el foco, porque ese trabajo es complejísimo, dificilísimo, y no es nada fácil de hacer, y además, desgraciadamente, muy poca gente quiere identificarlo y ponerse manos a la obra. ¿Por qué digo eso? Porque al final tenemos como sociedad en España podríamos simplificarlo como 3 grandes colectivos que a nosotros nos preocupa muchísimo. Aquellos colectivos en un porcentaje de pobreza identificado ya, estamos hablando que el 28% de los niños y niñas en España, según el informe de UNICEF, están en pobreza. Y esto es matemático, el círculo de la pobreza, el que nace pobre, el 85% de esa población acaba siendo pobre. Y nadie trabajamos realmente de manera concienzuda para conseguir pinchar ese círculo y generar esas oportunidades. Estamos hablando de un porcentaje altísimo ya, el segundo más alto de la Unión Europea en España. El segundo gran colectivo es el mal denominado ninis,
niños de 25 a 29 años que ni estudian ni trabajan, que les estamos hablando que en España rondaremos entre un 26-27%, o sea, un grandísimo colectivo de chicos y chicas que tampoco, que entendemos, parece que se quedan ahí en esa situación sin... Y el último es el talento senior, aquellos hombres y mujeres que han hecho su carrera profesional perfectamente, en el que han sido profesionales de chapó y que, bueno, no había a lo mejor en el entorno en el que estaban una cultura de ese reskilling continuo, porque estabas en un entorno en el que no vamos a buscar culpables, sino ver la realidad. Y llega un momento en el que esa empresa, un entorno industrial, un entorno de cualquier sector, desaparece y ese profesional se encuentra prácticamente fuera de mercado porque no ha adquirido capacidades en los 25 años que ha tenido de profesional. Se encuentra con unas dificultades grandísimas para adquirirlos porque no hay en muchos momentos tantas oportunidades y porque a lo mejor no hay esos ecosistemas y tenemos a un porcentaje de población entre esos tres muy grande. Entonces, muy grande y que a veces, desgraciadamente, les damos un poco la espalda porque parece que socialmente entonces están ahí un poquito... Yo creo que como sociedad todos nosotros debemos hacer más y más por todos estos colectivos, conseguir integrarlos. Al final, cuando hablamos siempre de sostenibilidad, a mí me gusta hablar de sostenibilidad social, porque la sostenibilidad social para mí es determinante para el resto de sostenibilidades. Y una de las grandes sostenibilidades sociales es la generación de empleo. En el momento en el que consigamos a estos tres grandes colectivos y romper este círculo de pobreza, integrar a estas personas de entre 25 y 29 años que se encuentran en una situación que todos hemos tenido en unos momentos determinados, una serie de... y a este talento senior que ha dado tanto y que sin embargo ahora parece que estaremos creando una sociedad mucho más cohesionada, mucho más diversa, muchísimo más... que cuando hablamos de que no permitimos ese fallo, seremos mucho más, pues tendremos mayores capacidades de hacer cosas más grandes como sociedad. Estoy de acuerdo. Si me permitís, me gusta matizar un par de cosas que estoy impresionado esas palabras, pero hay dos cosas que me están atormentando en la cabeza que quería un poco comentar, ¿no? La primera, cuando hablamos de metodologías, no estamos llegando a las compañías, lo que nos dedicamos, el problema es que qué es fallar y cómo fallamos, ¿no? Una habilidad que tenemos que desarrollar en el talento es la capacidad a fallar pronto y saber cómo fallar rápido. ¿Qué significa eso? Tenemos mucho de lo que llamamos el síndrome de Gollum, mi tesoro, mi anillo. Tengo una idea. Al final el fallo es el montar una compañía, invertir en aceite, salir a vender y que nadie lo quiera. Pero eso es culpa tuya, por no haber cogido la idea, les ha contado a tu madre, a los amigos, y que la gente dijera, es que la idea no tiene sentido, es que la idea es mala. Que ahí tenemos un segundo problema, que es el feedback. Porque al final yo te digo, tu idea es mala, y me dices, no, es que soy tonto, no, te estoy diciendo que eres mejor que esa idea, pero esa idea no sirve. Entonces, ahí tenemos que trabajar toda esa parte de qué es el fallo y cómo realmente no hay que esperar a tenerlo, como decía perfectamente Oscar, sino que justamente la clave es que fallar pronto significa poder contar la idea, poder ser en primer objeto y cómo eso es lo que me va dando la parte de que son fallos que pueda asumir y sobre ese fallo pueda aprender y modificar. Entonces era un punto sobre el fallo que has comentado. Y el segundo, con lo que estáis hablando, tú decías, yo creo que hay una parte que a mí me da mucho rabia a veces cuando hablas de emprendimiento. Yo salí de la facultad, yo nunca he tenido jefe, yo soy una rara avis, entonces empecé a hacer cosas y un día pues me pagaban por lo que hacía y monté al final así la empresa y algunas más. Y soy inversor angel y estoy con emprendedores y también estoy muy implicado en mi región con todo lo que es el emprendimiento, ¿no? Y una cosa que me da rabia es que hablamos de fomentar el emprendimiento y hablamos de esos paradigmas que comentabas. No se dice que no se puede emprender si te falta algo de comer en la mesa. Te estás confundiendo sobre supervivencia con emprendimiento. El emprendimiento empieza cuando tienes por lo menos unos mínimos para poder tirar para adelante. Si no, sobrevives.
Y ahí no puedes trabajar la curiosidad te come. Ahí tienes la picardía, que es otra gran habilidad, que es muy chula, pero que ya tenemos bien agenciada en España, como en la ciudad de Tormes, ¿vale? Pero ahí tienes picardía y supervivencia. Para poder emprender frente a emprendimiento, no es que generar por lo menos un entorno, que es lo que decías, de no dar la espalda, de por lo menos generar un paradigma en la que de alguna forma la gente por lo menos tenga algo a acudir, porque yo no puedo emprender, no puedo pensar qué hacer en mi explotación si yo estoy pensando en que no tengo con qué comer o con qué dar de comer mañana a mi familia. No puedo, o sea, no puedo. Entonces, esto no se dice y a veces estamos fomentando a emprendedores y generando algunos impactos que es, ponte pero con seguridad. Y si no, primero arregla tu casa por dentro, límpiala, busca un trabajo, empieza a emprender por los fines de semana, busca una conciliación, haz lo que sea, pero no puedes emprender, empezar a pensar si al final te falta de comer, porque no vas a emprender. Vas a pensar cada día, cada momento en cómo sobrevivir, cómo sobrevivir. Y al final, si no tienes la supervivencia asegurada, unos mínimos dignos, yo no estoy diciendo en un entorno, porque también parece que al final hay que tener mucho dinero para emprender, yo discrepo. Es decir, al final conozco emprendedores de ámbito rural, de otros ámbitos que con pocos recursos están haciendo bootstrap, que es autofinanciación, y al final terminan haciendo grandes compañías, pero sí por lo menos tener un punto mínimo, ¿no? Entonces, si no, somos unos inconscientes. Si no decimos esto, somos unos inconscientes porque al final realmente no puedes decir nada. Tú, coge, emprende y búscate un empleo con esto. No, no. Por lo menos que haya unos básicos o por lo menos que tengan un tiempo para probar. Porque cuando yo tengo unos básicos no es que tengan asegurados, pero por lo menos que tengas una inercia. Yo veo muchos fallos, muchos emprendedores que empiezan y el problema que tienen es, abro hoy, hago la inversión, pero no he pensado que los primeros 3 meses no tengo para cobrar un sueldo. Pues lo siento mucho, pero ningún emprendimiento los primeros 3 meses generan sueldo. Es más, el primer año conozco emprendedores que se generan un sueldo digno, el segundo empieza a tener un buen sueldo y a partir del tercero o el cuarto, pues pueden vivir bien. Entonces, ahí tienes que tener esa parte de tener de alguna forma una doble velocidad. Y en algunos desfavorecidos, en vez de fomentar el emprendimiento, tenemos primero que ayudarles, no sé cómo, y luego ya con unos mínimos, que a lo mejor no es tener todo, pero sí unos mínimos para que puedan realmente pensar en el siguiente paso, ¿no? Es decir, porque si no, ¿qué pasa? Pues yo siempre lo digo, ¿no? Esto es como fomentar el emprendimiento y innovación. Es decir, es como intentar que la gente de las favelas salga de favelas. Pues si no lo hacen, por algo será. Por eso recurren entonces al fútbol, ¿no? Volviendo un poco a que... Porque al final realmente no es fácil cuando estás tú pensando en sobrevivir, asumir cosas, conocimientos, relaciones. O sea, hay que tener un poco ese punto de, yo creo, de autocrítica y también un poco de no ser inconscientes a la hora de fomentar el emprendimiento, ¿no? Que es una palabra que creo que está en boca de todos y que al final hace falta unos básicos para poder emprender, ¿no? Por eso yo creo que la parte del acompañamiento, que te digan cómo es un plan de empresa, escribirlo, ponerle números, ponerle cifras y verlo sobre el papel es imprescindible. Y a mí hay otro aspecto que me resulta crítico y es la reducción de brechas también cuando hablamos de emprender. No lo decimos nosotras, lo dice el Banco de España. Las mujeres tienen más problemas para acceder a la financiación. Y eso es un problema, porque eso significa que su emprendimiento siempre va a estar más limitado. Nos derivan a los microcréditos. En el caso del mundo rural, no, están para una cosa y nosotros necesitamos la contraria. Están para comprar el coche y nosotros necesitamos gasolina, con lo cual al final pues tampoco nos resuelve mucho la papeleta, ¿no? Con lo cual, tener en cuenta todos esos sesgos que están lastrando de alguna manera el éxito de los emprendimientos o que se pongan en marcha y cómo evolucionan, yo creo que es muy importante. En cuanto a la financiación y en nuestro caso también en cuanto a la tecnología, a mí me preocupa muchísimo cómo está evolucionando la tecnología, sobre todo porque también en muchas zonas del rural es como que se deja todo al albur de la tecnología. Nosotros preferimos que haya una persona al otro lado por si acaso para poder hablar y solucionar, pero sabiendo que tiene que haber tecnología, nos está preocupando cómo se desarrolla esa tecnología y los sesgos que también se están detectando en los logaritmos. El otro día estábamos hablando de un tema que no tiene nada que ver, pero que nos comentaban pues que hay incluso desarrollos preparados para saber si los currículums ciegos son de hombres o de mujeres, porque parece que utilizamos un lenguaje diferente. O sea, el sesgo del logaritmo llega hasta el mal y eso porque es intencionado, pero a lo mejor sin tanta intención pues se está aplicando, ¿no? a muchas otras cosas y al final van lastrando las posibilidades, ¿no? Y eso, esa dimensión de analizarlo desde la perspectiva de género y ver cómo podemos cerrar esas brechas me parece que es tremendamente importante. Yo creo, vamos, por ahondar 100% de acuerdo en lo que señalaba Teresa, el sesgo existe,
El sesgo es determinante, además hay que ser conscientes que existe porque solamente siendo conscientes lo podemos tratar de reducir esas brechas. En el sesgo tecnológico, a día de hoy aproximadamente creo que es en torno a un 15% de la población que trabaja en el mundo de la tecnología son mujeres. Por lo tanto, si a igualdad de en un momento determinado 85 hombres, 15 mujeres, indudablemente lo que se hace, no por culpar en ese caso al hombre, sino incluso viceversa, es que lo que se hace tiene un sesgo claro y es determinante y eso es una realidad. Por eso es también importantísimo conseguir transferir y ayudar a la búsqueda de referentes femeninas para conseguir cambiar. Desgraciadamente se ha visto en la historia que el mundo de la tecnología ha sido fundamentalmente de hombres. La medida en la que consigamos entre todos y de la manera más diversa trasladar que es un mundo global y es un mundo de todos, porque si no va a perjudicar a todos, los primeros directamente en estos casos a través de estas herramientas, entonces yo creo que eso es determinante. El segundo es la brecha en los colectivos de personas. Yo ya no llamaría mayores, porque arrancó en mayores, en brecha en aquellos colectivos de personas en riesgo de exclusión social, porque hoy en día, si no tienes un conocimiento, llamémoslo mínimo, que sería casi el básico que cualquiera de nosotros tenemos, es que desgraciadamente estás fuera de un entorno laboral, porque a veces tienes que echar un currículum y lo tienes que echar ya en una plataforma, ya no vas con un currículum en papel impreso como tal, no, tienes que rellenar, si no sabes ni qué plataformas existen, si no sabes acceder, si tienes muchísimas. En ese sentido, yo lo digo a nosotros por ejemplo, anualmente estamos trabajando desde un Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Save the Children, con muchísimas entidades que tienen ya identificadas también a todos estos colectivos en el ámbito de ciudad, en el ámbito regional y en el ámbito rural. Y es a veces te encuentras casos que la verdad es que tenemos ahí muchísimo trabajo que hacer entre todos. Además es un trabajo de verdad que cuando lo trasladas los resultados son espectaculares, porque son personas tan agradecidas, tan absolutamente agradecidas en el momento en el que acompañas y mentorizas a todas estas personas que bueno, es que es imparable, es imparable. Pues muchas gracias. Desgraciadamente nos hemos comido todo el tiempo. Tenía alguna pregunta más interesante relacionada con inteligencia artificial que me hubiese gustado saber vuestra opinión, pero bueno, lo podemos dejar para el siguiente foro. Y por último, me gustaría saber si hay alguna pregunta en la sala para vosotros, ¿no? Entonces podemos dar por concluida la sesión y daros las gracias por esta intervención, ha sido muy interesante. Un placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?